Cuando tuvimos la oportunidad de poder tener la confirmación de Angélica Edwards, bueno, hay que presentarla a una tremenda maestra, más de 50 años, profesora que ha entregado a muchos niños chilenos el amor por la lectura. Y dijimos, bueno, ¿cómo hacerle a Angélica realmente un homenaje? Porque que esté con nosotros es algo muy grandioso. Y entonces, bueno, yo sé el amor que le tiene Angélica a Gabriela Mistral. Sí. Y bueno, en estas andanzas que uno tiene por este país tan bello, fui a Concepción. Y bueno, en la noche, en la tarde, dije yo, ¿qué hago? Bueno, me paseé por la plaza y de repente encontré una galería de arte estaba semioscura, y veo unos jóvenes que entran. Y ustedes, no, nosotros venimos a acompañar porque hay un ensayo de teatro de Esperando a Godot de Beckett. Bueno, y puedo estar, porque si no voy a estar en la plaza aburrida. Sí, claro, pase. Y de repente, bueno, veo un trabajo magnífico de actores y de músicos. Termina este ensayo, me acerco de una manera muy tímida, pero también amorosa, a felicitar a los músicos. Son realmente excelentes. Y ustedes podrían acompañar a Angélica, y le conté quién era en este encuentro, y vamos a tener 800 profesores, responsables, coordinadores. Podrían estar con nosotros, pero por amor al arte. Sí, pero así de una manera muy generosa, sí, nos comprometemos. Y aquí están, ¿pueden creerlo? Entonces, un aplauso para Vladimir y Nicolás. Jóvenes. Gracias. Adelante. ¿Son de verdad? Sí. Gracias. Qué lindo cuando jóvenes se prometen, se comprometen y están con nosotros. ¿Te hago más hueco? ¿Está bien? Palabras a los maestros de Gabriela Mistral. Maestro, enseña con gracia como pedía Rodó. Sin hacerte un retórico, procura dar un poco de belleza en tu lección de todos los días. Mira que Cristo no divorció
la hermosa intención de verdad, del deseo de hermosura y gracia verbal. Narra con donaire, sabes que tu oficio, que es de ternura, te ha vedado ser seco de corazón. También te prohíbe serlo del lenguaje. Aprende en el libro moderno y en el antiguo las donosuras del idioma y adquiérelas siquiera en parte. No te conformes con ser claro, sé, si puedes, elegante en tu palabra. La sobriedad, que tú sabes que es condición pedagógica de tu explicación, es don literario. La naturalidad es refinamiento artístico. La viveza del relato te la da no solo tu entusiasmo, sino también tu habilidad científica, consciente con intención artística. El descuido de tu lenguaje envuelve cierto desprecio de los que te oyen. Cuando descuidas tu lenguaje, robas algo de la verdad que enseñas. Le robas atractivo sobre los niños. Le robas dignidad. Te equivocas al pensar que ellos no saben de eso, como el rústico, como el payador, como el picapedrero que canta aires hermosos sobre la cantera. El niño entiende, tienen ambos el instinto, no la ciencia, por cierto, de lo divino. Haz la prueba y quedarás maravillado. Léele uno de tantos cuentos insulsos de la pedagogía ordinaria que corren por allí y léele después un cuento a Margarita de Rubén. Sorpresa. ¿La primera o no me voy a presentar? Bueno, aquí está Angélica. Hay muchas cosas, sí. Primero que nada quiero saludar a todos ustedes y decirle que me siento profundamente conmovida de estar en esta reunión con esta cantidad. Nunca en mi vida me había tocado estar con tanta gente y hablar a tanta gente, pero me siento profundamente conmovida del entusiasmo que yo he observado, de la alegría que he observado
Y además le agradezco a Connie, al Ministerio, y le agradezco a ustedes este encuentro que para mí es profundamente significativo, sobre todo en los tiempos en que estamos viviendo, que no es fácil. Connie me ha presentado como una admiradora de Gabriela Mistral y les quiero decir un poquito cómo se inició en mí esta admiración por la Mistral. En este primer minuto me vienen unas palabras que fueron para mí absolutamente esenciales hace cosa de 25 o más años atrás, en que yo hacía clases en un colegio de niñas y me atrevería a decir que como profesora de castellano, yo uso castellano, no la palabra lenguaje porque soy de otra época, de la época del castellano, que me gusta mucho además. Y leyendo a Gabriela Mistral en esta época en que yo trabajaba con niñas, me encontré con estas palabras de ella en un libro bellísimo, Magisterio y Niño, que dice que entre las iniciativas más ingeniosas para crear en los chiquitos la apetencia de leer están la hora del cuento en la escuela o la lectura por el bibliotecario en alguna sala que se adecue a esta actividad. Y poco después dice esta frase que fue para mí, ya les voy a explicar qué significó. Dice la Mistral: mayor bien que muchos cursos de esos llamados de especialización, traerían unos de buen leer y de buen contar, hechos para maestros y bibliotecarios. Estas palabras para mí fueron una especie de bofetada. Yo era ya mayorcita y además yo siempre tenía mucho el placer de leer en voz alta y me acuerdo que en el colegio incluso la profesora de castellano me hacía pasar adelante, la profesora en tercer año me parece que era que nos teníamos que leer el Mío Cid, y ella me hacía pasar adelante y yo leía en voz alta, y esto a mí me entretenía profundamente porque me encantaba leer en voz alta, y yo leyendo el Mío Cid me paseaba y estaba muy contenta, y a mis compañeras de curso se les caía la cabeza del sueño. Pero el problema mío no tenía problemas, dormían ellas y yo me paseaba leyendo, pensando que yo leía bien, y después de tantos años me encuentro con esta frase de Gabriela Mistral: mayor bien que muchos cursos de especialización. Bueno, estas palabras me las tomé en serio. Cuando lo leí, me las tomé tan en serio que con un grupo de las alumnas a quienes yo les estábamos viendo la literatura clásica, veíamos el Quijote, veíamos de ese tipo de literatura, propuse a las que más se entusiasmaban por literatura, no siempre son muchas las personas entusiastas por la literatura en los cuartos años, pero les propuse que formáramos un pequeño equipo de maestras bibliotecarias. ¿Cómo le habíamos puesto? Nos pusimos maestros lectores, parece. Y entonces mis alumnas eran las que leían el cuento que invitábamos a los niños de la básica a escucharlo una vez por semana, y después de la lectura yo hacía la conversación, pero como nos habíamos tomado muy en serio la palabra de la Mistral, preparábamos muy bien esta lectura. Mis alumnas se grababan, las escuchábamos, comentábamos las voces, etcétera, etcétera, y me puse a trabajar muy en serio esto del cómo leer, a lo cual no sé a dónde he llegado porque esto no se termina. Todos estos aprendizajes son aprendizajes de vida. Y ahora, humildemente, voy a retomar un poco las palabras de la Mistral. Haz la prueba y quedarás maravillado, pero entiéndanme, voy a hacer la prueba y no sé si van a quedar maravillados. Voy a hacerlo humildemente, pero les voy a hacer a ustedes una hora del cuento
un poco como lo hago normalmente cuando trabajo con niños en básica, que es lo que ahora estoy haciendo en colegio. Y sobre esto me voy a sentar, Connie, pero me gustaría un asientito como los anteriores. Como los anteriores. Un poquito más derechito. Más derecho. Eso. Ahí. Yo siempre que comienzo la hora del cuento, comienzo con dos versos muy lindos, que son del Martín Fierro, de José Hernández, que son dos versos que decía el gaucho Martín Fierro cuando hablaba en las pulperías, en los lugares que se encontraba con otros gauchos. Comenzaba con esta frase, con estos dos versos: atención, pido al silencio, y silencio a la atención. Después vamos a entrar en lo que esto pueda significarle a ustedes, pero nos lanzamos entonces en la lectura de este cuento pidiéndoles atención para después conversar sobre él en una forma ficticia, porque como conversar con 800 personas es difícil, lo vamos a transformar en una especie de banquete de palabras que ya veremos cómo lo hacemos, cómo será esta conversación. Les voy a leer un cuento que muchos de ustedes deben conocer, que es de los hermanos Grimm, pero nunca está mal releer. Es el cuento del enano saltarín. Érase una vez un molinero pobre que tenía una hermosa hija. Sucedió por entonces que el molinero tuvo que hablar con el rey y para darse importancia le dijo: yo tengo una hija que puede hilar paja en oro. El rey le dijo: es un arte que me gusta. Si tu hija es tan hábil como dices, tráemela mañana a palacio para hacer la prueba. Cuando la muchacha fue conducida ante el rey, éste la llevó a una cámara que estaba llena de paja. Le entregó una rueca para hilar y un huso y le dijo: ponte ahora a trabajar, y si de esta noche a mañana no has hilado paja en oro, morirás. Luego cerró él mismo la cámara y la joven se quedó sola adentro. Allí sentada estuvo la pobre hija del molinero sin saber qué hacer. No tenía la menor idea de cómo hilar paja en oro. Su miedo se hacía cada vez mayor hasta terminar llorando sin consuelo. En esto se abrió la puerta y apareció un pequeño hombrecillo que le dijo: buenas tardes, bella molinera. ¿Por qué lloras tanto? Ay, contestó la muchacha, tengo que hilar paja en oro y no lo sé hacer. El hombrecillo le dijo: ¿qué me darás si te la hilo yo? Mi collar, dijo la muchacha. El hombrecillo cogió el collar, se sentó ante la rueca y tristras, 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 estirando 3 veces el hilo, llenó la bobina de hilo de oro. Luego cogió otro atado de paja y tristras, 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 estirando 3 veces el hilo, llenó también la segunda bobina. Y así siguió hasta la mañana siguiente, en que toda la paja estaba hilada y todas las bobinas llenas de oro. A la salida del sol apareció el rey, y cuando vio todo el oro,
se asombró y se puso muy contento, pero su corazón seguía codiciando más oro. Hizo llevar a la hija del molinero a otra cámara más grande que la anterior, llena de paja, y le ordenó que la hilara toda la noche si apreciaba en algo su vida. La muchacha no sabía qué hacer y lloró, pero de nuevo se abrió la puerta y apareció el pequeño hombrecillo que le dijo: ¿qué me darás si te hilo la paja en oro? El anillo de mi dedo, contestó la muchacha. El hombrecillo cogió el anillo, se sentó ante la rueca y comenzó nuevamente a hilar. Y a la mañana siguiente había tejido toda la paja en resplandeciente oro. A la salida del sol apareció el rey y cuando vio todo el oro se alegró sobremanera, pero su corazón seguía ambicionando más oro. Hizo que llevaran a la doncella a una cámara todavía más grande, llena de paja, y le dijo: todo esto tiene que estar helado esta noche. Si lo consigues, te convertirás en mi esposa. Aunque sea hija de un molinero, pensó el rey, mujer más rica no encontraré en el mundo. Cuando la muchacha estaba sola llorando, apareció el hombrecillo por tercera vez y le dijo: ¿qué me darás si te vuelvo a hilar la paja en oro? No tengo nada más que pueda darte, contestó la muchacha. Entonces, prométeme que cuando seas reina, me darás a tu primer hijo. ¿Quién sabe lo que pueda pasar?, pensó la hija del molinero, y en su necesidad no supo encontrar solución mejor. Le prometió al hombrecillo lo que exigía, y el hombrecillo hiló por tercera vez toda la paja en oro. Y cuando a la mañana siguiente llegó el rey y encontró todo como lo había deseado, se casó con ella y la hermosa hija del molinero se convirtió en reina. Después de transcurrido un año, la joven reina trajo un niño al mundo y ya no se acordaba para nada del hombrecillo, cuando éste de pronto entró en su habitación y le dijo: y bien, ahora dame lo que me has prometido. La reina se asustó y le ofreció todas las riquezas del reino si le dejaba a su hijo, pero el hombrecillo le respondió: prefiero algo vivo a todas las riquezas del mundo. La reina comenzó a llorar de tal manera que el hombrecillo sintió lástima de ella y le dijo: te daré 3 días de plazo. Si entonces te enteras de cuál es mi nombre, podrás conservar a tu hijo. Durante toda la noche, la reina meditó sobre todos los nombres que ella había oído alguna vez y mandó a un mensajero por todo el país a informarse en cada lugar de qué nombres había allí. Cuando al día siguiente llegó el hombrecillo, comenzó ella con los nombres de Melchor, Gaspar, Baltasar, y dijo todos los nombres que sabía, uno tras otro, pero a cada uno el hombrecillo le decía: no, no me llamo así.
el segundo día, la reina hizo preguntar por toda la vecindad cómo se llamaba la gente. Y cuando llegó el hombrecillo, le dijo ella los nombres más extraños y raros. ¿Te llamas acaso bicho famélico? ¿Pantorrilla de carnero? ¿Pata de alambre? Pero él contestaba cada vez, no, no me llamo así. Al día siguiente, regresó el mensajero y le dijo, nuevos nombres no he hallado ninguno, pero cuando llegué a un alto monte, en un claro del bosque, donde suelen decirse buenas noches el zorro y la liebre, allí vi una pequeña casa y ante la casa ardía un fuego y alrededor del fuego danzaba un hombrecillo muy divertido que saltaba en un pie y gritaba, hoy amaso, mañana hago cerveza y pasado mañana le quito el pequeñín a la reina. Y luego el enano saltarín se puso a cantar. Soy feliz pues nadie sabe cómo yo me llamo. Rumpelstiltskin es mi nombre, solo aquí lo exclamo. ¿Se imaginarán ustedes lo contenta que se puso la reina cuando oyó el nombre del hombrecillo? Y cuando éste entró nuevamente y preguntó, y bien, señora reina, ¿cómo me llamo? La reina empezó a preguntarle, ¿te llamarás Conrado? No, no me llamo así. ¿Te llamarás Matías? No, no me llamo así. ¿Te llamarás Sergio? No, no me llamo así, no me llamo así. ¿Te llamarás acaso Rumpelstiltskin? Eso te lo ha dicho el diablo, te lo ha dicho el diablo, gritó el hombrecillo. Y pateó con tal fuerza el pie derecho contra el suelo que se hundió hasta la cintura. Y luego, en su ira, cogió el pie izquierdo con sus dos manos y se partió a sí mismo en dos. Y así es como ha terminado la historia del enano saltarín. Inicia las lecturas con esta frase de atención, pido el silencio y silencio a la atención. ¿Cuál es el significado de esta frase que la tomas del poema Martín Fierro del grande José Hernández? Antes de contestar a la Connie, le voy a contar una cosita que es un secreto que tenemos entre la Connie y yo ahora, y es que hemos invitado, como no puedo conversar con ustedes, por razones obvias, conversar con 890 personas, de verdad, y que es una cosa que yo creo que pasará en un paraíso, no sé cómo se puede llegar a esta especie de banquete de palabras, y hemos inventado entonces una cosa a modo de entrevista. En vez de la conversación que yo tengo normalmente cuando hago esta hora del cuento, pero yo la hago con 15, 20, 30 personas como mucho. Y todavía 30 ya es un número grande. Entonces con Connie hemos
inventado la idea de convertir esto en una especie de entrevista que va a imitar, ¿no?, a un entrevistador que ustedes deben haber visto en la televisión, que anda por ahí en un programa que se llamaba La Belleza de Pensar y que hoy se llama Una Belleza Nueva. Y a nosotros a esta entrevista le vamos a poner La Belleza de Conversar. Y el juego va a consistir en que la Connie va a ser la profesora que me va a entrevistar y yo voy a ser el vocero de ustedes. O sea, yo voy a contestar por ustedes justamente a esta primera pregunta que me ha hecho la Connie. ¿A qué significa para mí las palabras atención, pido al silencio? Y yo les pregunto a ustedes. Ustedes son las personas que van a hablar en silencio, si eso se puede dar. Atención pido al silencio y silencio a la atención. Atención pido al silencio. ¿Qué estoy pidiéndoles a ustedes? Están todos en silencio acá. Pero yo, al estilo de Martín Fierro, les estoy pidiendo atención al silencio. Y en este sentido, la palabra atención, aquí me voy a sentar con la Connie para que estemos más unidas en esta conversación. A mí durante este año me hizo mucho sentido. Yo fui a un retiro de Semana Santa en donde habló un jesuita, Tony Mifsud, y uno de sus temas, una de sus charlas, se llamaba Andar distraído por la vida. Una hermosísima charla. A mí me hizo mucho sentido esto porque además estoy trabajando con unos niños bien difíciles en Puente Alto y hacerlos atender no es cosa fácil, pero ni entre ellos ni entre los niños en general es cosa fácil que atiendan. En la clase los niños no atienden. En un paseo que hacen no observan. No estoy hablando de todos. Por supuesto, las excepciones siempre existen. En un paseo, por ejemplo, no se fijan en la belleza de un árbol o en la belleza de una flor. En un mercado, de repente, no se fijan en la cara del que los atiende. Pero no solamente los niños, nosotros. ¿Cuánto atendemos? Les hago la pregunta y me sospecho la respuesta. Nos distraemos, por ejemplo, en una conversación. Hay una linda conversación de repente y uno interrumpe para meter el tema de cualquier cosa, de lo que hizo en la mañana. O, por ejemplo, lo mismo que dije en el mercado. Vamos al mercado de repente, los adultos estoy hablando ahora, no de los niños. Y no miramos a la persona, no miramos al otro. Y así podría dar infinitos ejemplos más que tienen que ver con esto que decía Tony Mifsud, este mal de nuestra sociedad que es el no atender, el andar distraídos por la vida. Angélica, y cuando tú comienzas la conversación con los niños, siempre les pides a ellos impresiones. ¿Qué significa eso? Impresiones. Les pido a ustedes, ¿qué significa esto? Lo que pasa es que en la conversación tenemos siempre podríamos hablar de dos partes de la conversación. A los niños, a los adultos también, porque esto lo he hecho con adultos, y por supuesto lo hago ahora a ustedes. ¿Qué impresiones fueron teniendo ustedes mientras yo leía o mientras ustedes escuchaban este cuento? Impresiones
que no es lo mismo que opiniones. Es importante hacer la diferencia. Las impresiones son todo lo que sentimos mientras estamos o leyendo o escuchando un texto. Por ejemplo, me gusta, no me gusta, me da rabia, siento pena, me llama la atención los celos. Estoy soltando un poco cosas al aire aquí. Me admiro de una frase bonita o de algo lindo que sucedió en el cuento. Todo eso son lo que se llamaría las impresiones que sentimos, que pertenecen un poco al campo de la emoción. No sé si ustedes concuerden conmigo, pero después tendremos un momento de hablar en algún rinconcito por allá afuera. Ahora, si no sentimos nada mientras estamos oyendo un cuento o mientras leemos, quiere decir que no hemos tenido ninguna impresión, que nos hemos quedado fuera del cuento. Las opiniones son otra cosa. Las opiniones viene haciendo la reflexión. Hay una escritora que ustedes, algunas personas, vieron ayer en una fotografía que mostraba la Connie, Virginia Woolf, que tiene un ensayo que a mí me encanta y que se llama, puesto a modo de pregunta, de interrogación, se llama ¿Cómo hay que leer un libro? Se lo recomiendo entre paréntesis. Y ella dice mucho, la primera parte, o sea, el momento de la lectura es un momento de amistad con el texto, de entusiasmo o de lata, pero es un tiempo en que estamos recibiendo impresiones, mientras que después de eso, y ella hace una bonita metáfora, y ella dice, después de eso y pasado un tiempo, o habiendo hecho una caminata y algo así que nos distraiga de la lectura, las impresiones se van transformando y ella las compara con cuando barremos una pieza, con el polvo que se levanta y que de repente poquito a poco se vuelve a sentar. Eso sería el momento en que comienzan a nacer las opiniones, las reflexiones, que es lo posterior. Sería más o menos, creo, lo que te... Sí. Y por curiosidad, ¿por qué escogiste este cuento para nosotros hoy? ¿Por qué escogí este cuento? Porque me entretiene. Porque lo he contado en distintas partes y generalmente me encuentro con que los profesores a quienes les cuento este cuento se divierten. Los niños se divierten. Hay una frase muy linda de un crítico chileno que dice, hablando sobre un libro, se la escuché en una presentación que hice, y que dice, para mí comprender un libro es hallarle gracia. Si no le hallo gracia, me quedo fuera del texto. Yo a este cuento le hallo gracia. Pero además de eso, yo diría que el cuento tiene muchos temas muy hondos. Es un cuento clásico que más allá de que nos dé risa y que nos dé pena de repente, es un cuento que tiene muchos significados, pero lo escogí porque me gusta. ¿Y nos podrías hablar de algunos de estos temas que toca este cuento? Bueno, desde las primeras palabras, el cuento ya nos introduce en temas muy terribles, es decir, esta anécdota de un molinero que tiene que hablar con el rey y para darse importancia le dice que su hija sabe hilar paja en oro. ¿Qué tal? Lo que pregunta, lo que dice el molinero. ¿Y qué tal lo que responde el rey? El rey le responde, es un arte que me gusta. Me atrevería a decir, por un lado, la estupidez del pobre molinero, por otro lado, la brutal codicia del rey, y entre medio, esta niña, que es una especie de víctima de estos personajes,
Y la última frase del molinero: aunque sea hija de un molinero, mujer más rica no llegaré a tener. ¿Y qué piensas del enano como personaje? El enano como personaje. ¿Qué piensan ustedes del enano como personaje? Yo he hecho muchas veces esta pregunta y me contestan mil cosas, por ejemplo, que es malo, que es enigmático, que es un personaje triste, que es solitario. Me han dicho que es un diablillo, me han dicho que es un brujo, me han dicho que es un mago que entra y sale sin ni siquiera abrir puertas de repente. Y así me han dicho mil cosas. Y una chiquita el otro día en una hora del cuento que hicimos, en su entusiasmo, una chiquita que no tendría más de 7 años, me dijo: es maravilloso. Le dije: ¿maravilloso en qué sentido? ¿En maravilla? ¿En verdadero? ¿En qué sentido? No sé, me dijo, es maravilloso. Eso más o menos fue lo que he escuchado así. ¿Y quisieras hablarnos sobre otro tema que está rondando en el personaje? En el cuento. Sí, o tal vez, no sé, a mí me impactó mucho este final tan violento. O sea... Espérate, que quiero hablar un poquito de ese bosque. De ese bosque que no sé qué piensan ustedes cuando el mensajero recorre el país y llega a un bosque muy solo, un bosque, yo por lo menos lo imagino muy bello, y sobre todo con esta cosa tan misteriosa de que en un claro del bosque hay una casita y hay además un fuego que ha sido hecho por un personaje, y en torno a este fuego está saltando nuestro hombrecillo. Pero hay una anécdota muy linda además en este bosque que nos dice el cuento, nos dice que es un lugar solitario donde suelen saludarse el zorro y la liebre, símbolos del mal y del bien. A mí me hace mucho sentido este bosque, que es como un bosque ecológico, ¿no? Sí. Un bosque ideal. Y el otro día, por casualidad, me meto en internet porque me hablaron del cuento El lobo de Gubbio, de San Francisco de Asís. Y me encontré con el lobo de Gubbio, pareciera que pertenece a este tipo de lugares también. Si lo quieren encontrar, métanse en internet porque ahí fue donde lo encontré. El lobo de Gubbio es un lobo que se está comiendo a todas las personas de una ciudad, aparte de destruir los animales, etcétera, etcétera. Y resulta que San Francisco va a hablarle y logra el milagro de que este lobo feroz lo saluda, y no solamente la saluda, sino que San Francisco le habla de que traten de crear un pacto de paz, y el lobo le pone entonces una de sus patas encima de la pata y crean un pacto de paz. Parece que estuviera metido en este bosque ecológico, ¿o no? No sé. Cada uno imagina lo que le parece. Sí. Yo insisto, Angélica, que esta muerte, ¿no? Este suicidio, ¿qué opinas de esto? De Rumpelstiltskin, ¿cómo? ¿Qué opinas? ¿Qué opino yo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué sienten ustedes frente a este final? Acuérdense que como soy vocera de ustedes por ahora, voy a imaginar lo que pueden estar pensando. Para mí es terrible. Para mí es una... Yo le tomé cariño además a este enano. Me resultó un personaje que cada vez lo fui queriendo más, y sobre todo que esté cantando en este bosque y preparándose para poder quedarse con la hija del rey. No es muy simpático que quiera quedarse con la hija del rey, pero sus razones tiene. Está solo en ese bosque,
Resulta que cada vez me fue pareciendo más simpático y se da la muerte de esta forma tan brutal, tan violenta. Pero aquí hay un tema que a mí me resulta muy importante, que es el tema de la violencia en la literatura, y que aquí yo me refiero muy particularmente a un escritor que me ha marcado mucho en todo aparte de la Gabriela Mistral, que me inició en la hora del cuento, pero justamente después de haber leído a la Mistral y después de haber hecho un viaje en donde me encontré fui a un viaje a Europa y me encontré con que uno de los temas en esa época, estoy hablando de hace 30 años atrás o 25, no sé cuánto, uno de los temas era la hora del cuento, que se había como instalado en la cultura, en el caso mío francesa, de lo que yo conocí, y se leía mucho a Bruno Bettelheim en ese momento, que tiene dos libros clave en lo que fue mi pensamiento. El primero, que es Psicoanálisis de los cuentos de hadas, y otro que es un ensayo que me hizo mucho sentido, que se llama La violencia, modo de comportamiento olvidado. Y aprovechando tu pregunta, Connie, sobre el tema del final, que me parece a mí muy violento, no sé cómo les habrá parecido a ustedes. En este texto, Bruno Bettelheim habla mucho de la importancia de educar al niño en el conocimiento de la violencia para suavizar sus propias tendencias agresivas. Sobre esto hay mucha discusión, ¿no? Hay gente que dice que no se le puede dar cosas violentas a los niños para que vean ni para que lean, porque es una forma de crear en ellos la violencia. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo pienso más bien como Bettelheim. La violencia está en nosotros, la agresividad. Vean ustedes, por ejemplo, cómo juegan los niños en un patio. Cuando los dejan completamente libres, vean cómo juegan los niños, qué pasa con el niño tímido, con el niño que se queda en un rincón, qué cosas le dicen. El cuento que oímos ayer, ese cuento terrible de un personaje que le iban pegando en la cabeza y diciéndole cosas, bueno, etc. Bruno Bettelheim dice que lo que necesitamos para educar al niño para este mundo, en donde la violencia no solamente está afuera, sino que está dentro de nosotros, lo que necesitamos, dice, es un reconocimiento inteligente de la naturaleza de la bestia. De la naturaleza de la bestia. Y solamente así podremos ir educando a la persona, al niño, a los adultos, yo me atrevería a decir, educándonos en esta necesidad de vivir en un mundo más solidario, más respetuoso, más cuidadoso con las personas, en donde no aflore la violencia nuestra, sino que más bien tendencias de tipo más suaves, más dulces, más buenas. Angélica, tú siempre escoges libros como de Andersen, cuentos clásicos de los hermanos Grimm, Perrault. ¿Por qué? ¿Por qué escojo a los clásicos? Bueno, sí, primero que nada porque me gusta. Es una cosa... Pero yo no soy profesora de niños. Yo he sido profesora cuando comencé mi carrera como profesora, trabajé con niños y me encanta. Y durante muchos años fui profesora más bien de enseñanza media y de repente por ahí también de la universidad. Y leyendo a Gabriela Mistral hice esta especie de vuelta en donde comencé a trabajar en los niños y en bibliotecas. Y por eso que parece que estoy aquí, ¿no? Así es. Por lo de biblioteca más que por lo de profesora. O por ambas cosas será. Y empecé a trabajar en biblioteca y como lo que más me gustaba era los cuentos clásicos, estos cuentos medio terribles de repente de los hermanos Grimm, de Perrault, sobre todo de Grimm y Perrault. De repente Andersen, pero sobre todo de Grimm y Perrault, que pertenecen a la gran tradición oral, que era un tema
que ha sido tema de mi gran preocupación, la educación de lo oral a través de esta actividad de la hora del cuento. Como le decía cuando hablé de Gabriela Mistral, mayor bien que muchos cursos serían de buen leer y de buen contar. Y a esto tendría que agregar que los clásicos son un poco, como dice la Mistral, es comparar de repente cuentos insulsos con grandes cuentos, con cuentos de una enorme belleza, con cuentos de profundo conocimiento del ser humano, donde aparecen todos estos rasgos de la condición humana y que además, aparte de esta riqueza, para mí por lo menos, hay una cosa muy linda que dice un crítico por ahí, Nabokov, que dice, no le gusta mucho el Quijote, no es muy amante del Quijote, pero dice que tiene una gran calidad, que el Quijote es un libro que podría clasificar él como una especie de gran libro de cuento de hadas que juntaría todas las aventuras del Quijote, son como un gran cuento de hadas. Y yo digo la cosa al revés. Yo digo que estos cuentos, si los vamos leyendo uno tras otro, nos vamos encontrando que la riqueza es perfectamente comparable a la del Quijote en el sentido de la tremenda riqueza para conocer el ser humano, para conocer la condición del ser humano. Y aquí casi termino diciendo, esto es para mí una clave, la importancia de que en nuestra educación vamos educando a los niños y a los adultos a conocerse, el conocimiento de uno mismo. Y aquí cito al Quijote cuando Don Quijote dice a Sancho, cuando lo mandan en esa burla que le hacen, lo mandan a la ínsula a gobernar, y Don Quijote su primer consejo tiene que ver con la iglesia. No sé si sería muy cristiano, pero por lo menos queda bien con la Inquisición y con toda la época. Pero el segundo consejo le dice: Sancho, has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que pueda imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey. Eso. Palabras no menores, ¿no? Y ahora viene el final, ¿con música o sin música? ¿Qué pide? Con música. Yo le pido a los músicos para leer una frase magistral de la Mistral, diría yo, que no tiene que ver ¿Sí estarán con mis hechos ni con mis actos, sino que es una frase que se las voy a entregar como un regalo para nosotros, los profesores. Pero creo que merece música esta frase. Sí, bueno. ¿O no? Sí, pero que vengan. Se nos perdieron los músicos. No, que vengan. Que vengan, gracias. Falta una silla. A ver, yo los voy a dejar que pasen por acá y les voy a dar el espacio para que... Yo no sé muy bien cómo esto, porque yo los vengo conociendo a ustedes y me encanta esto, pero voy a leerla primero, los oigo primero con el sistema. La Connie es la que nos tendría que dirigir. La frase de la Mistral es la siguiente. Es un ideal, es un ideal para nosotros los profesores. Cuando yo he hecho una clase hermosa, me quedo más feliz que Miguel Ángel después del Moisés. Verdad es que mi clase se desvaneció como un celaje, pero es solo en apariencia. Mi clase quedó como una saeta de oro atravesada en el alma siquiera de una alumna.
en la vida de ella, mi clase se volverá a oír, yo lo sé. Ni el mármol es más verdadero que este soplo de aliento si es puro y desinteresado. Solamente me despido de ustedes con la certeza de la verdad de la frase de la Mistral y seguiremos nuestra conversación por los pasillos. Gracias.